Pues ahora justamente la idea de compartir este documental es tener también un diálogo, sostener un diálogo, en este caso con el director que nos acompaña, Fernando Llanos, y con un cineasta también que es Carlos Volado. Entonces les dejo la palabra a ellos. Fue muy padre volver a verla, ¿eh? O sea, yo ya la había visto y siempre es muy padre volver a ver una película. Ahora me di mucho de cuenta de la banda sonora, que es excelente, del trabajo de Anet, obviamente, pero también el diseño sonoro es muy bueno. Es muy de ficción. El argentino. Sí, lo hizo muy bien su trabajo. Hola, Di. Hola. Pásenme a mi hijo también, si es con niños también. No sé. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal el calor de la sala? Yo estaba echando el aire desde atrás, pero los ventilaba lo más que se podía. Sí. Pues es el libro de charrería de Artes de México tiene un artículo que de repente menciona la palabra matria. Entonces me enamoré de la palabra porque tenía que ver con mi madre y con la madre de mi madre, y pues me parecía que era una palabra pues, que hablaba también de la patria y de repensar la patria. Entonces me enamoré mucho y le puse así la película sin haber buscado en Wikipedia todavía que ya le había usado Virginia Woolf o que si le había usado el comandante Marcos o qué sé yo. De hecho, hasta la fecha ni he leído bien en qué contexto la han usado. Me gustó mucho. Me parece que sí es una invitación como a repensarla, la patria. Perdón. Sí, no. Trajimos 10 libros para regalar. Y 2 niños. Y eso no los vamos a regalar. Eso ya nos regalaron. El libro es una buenísimo el libro, está bien padre. cosa rara. Es un extra ahí que pocas películas tienen. Sí. Son 254 páginas con el guión original, que si lo leen no tiene nada que ver con la película, es el guión del primer corte. Luego nadie lo lee porque piensa que es el mismo de la película, pero no, es otra historia. Termina con el Chapo Guzmán la película en el primer tratamiento que hicimos. Y después viene también todas las entrevistas que no cupieron la película. El primer corte también comenzaba con la nieta de Pancho Villa llorando, que decía, ¿qué pasó con este país? ¿No? La gente que dio su vida, ¿qué fue de este país? Y bueno, por angas o mangas, o más bien por centrarnos en el abuelo, fuimos sacando como todo este tipo de entrevistas, pero creo que había unas cosas maravillosas y esos testimonios los dejamos en el libro. Y también viene como todo el proceso del cartel y sobre todo lo más importante, creo que es el último capítulo, que vienen íntegras todas las notas de prensa de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, porque pues luego la gente piensa que es un falso documental y no, sí existió. Gracias a que me encontré el archivo del abuelo, pues me tardé nada más 4 años y medio en hacerla, 2 años en investigar, en leer todo y digitalizar todo, porque no tuve que ir yo solo a la hemeroteca a encontrar todos esos archivos, ya estaban ahí agrupados, entonces eso me ayudó muchísimo. Pero ahí están todas las notas de prensa, entonces pues es también como para poder posicionar al abuelo en otros rubros también. Ya le regalamos el libro a Krause y a algunos historiadores, porque creemos que es un capítulo que pasó desapercibido y lo estamos tratando de colocar. Ayer salimos en la BBC, en El País ya salimos también. Entonces, bueno, estamos haciéndole ruido para que el abuelo y su aportación bizarra de la Legión de Guerrilleros Mexicanos quede en los capítulos de la historia de este país. Siempre dicen que hay que hacer una obra, o sea, la idea es de Bashevis Singer, que es este premio Nobel, que decía que tu primera obra grande, novela, película, tenía que ser de algo cercano a ti, y esto me doy cuenta que es esta película en la que tú participas, pero dudaste en hacer la voz en off, que tú fueras, porque sí. Es lo que es más tipo documental, menos, hay un juego de ficción, mucha cámara moviéndose, las fotos siempre vas para adelante, hay mucho movimiento, es muy dinámico, pero de repente sí siento que tu voz es muy presente, aparte de que estés tú, obviamente, pero ¿pensaste no hacerla o sí, dudaste? Sí, de hecho, lo primero que queremos hacer es evitar mi presencia en el documental, porque, pues bueno, no sé, tengo una trayectoria como artista plástico y siempre aparezco en mis proyectos y Videoman aparece en el cartel y yo quería hacer otra cosa donde no apareciera yo, pero después de muchos cortes y después de muchas sugerencias de gente muy talentosa que aparece en los créditos, que yo creo que es una película, de ningún lado el cartel ni la postal dice una película de Fernando Llanos, creo que es una película de 130 personas, pues se sugirió que sí apareciera la historia del nieto buscando al abuelo.
¿no? Porque eso era lo que también hacía que fuera avanzando. Entonces, si se fijan, son dos líneas, pues la de cronológica de principio a fin del abuelo, nacimiento y muerte, y por otro lado, pues es la historia del nieto. Y como siempre me grabo, bueno, sí tenía como todas estas escenas donde iba documentando, pues entonces teníamos tela donde cortar, y en lugar de hacer un making of, pues decidimos que mejor apareciera parte de la historia, era el nieto escarbando y encontrando, y toda la familia pues no queriendo que descubriéramos ahí la historia del abuelo. Claro que podías meter esas llamadas, pero ahí fue donde también en el montaje empezaste a aparecer. O sea, originalmente era no estabas, si no estaba tu voz, no estaban tus imágenes tampoco. No, originalmente, es más, hasta pensamos si tenía que ser la voz en off alguien más, que si Diego Luna o o ¿cómo se llama Jiménez Cacho? No, no sé, no sé. No, pero bueno, Se pensó, pero el que no. está muy bien también es el que hace la voz de tu abuelo, que está dirigido y es un actor, ¿no? Pues es Ehrenberg. Ehrenberg no es actor, es más, yo creo, artista, Felipe, ¿no? Felipe es actor, ¿no lo has visto en esta película brasileña? Sí, sí. O sea, que sale… Pero bueno, me gustaba más bien como por Felipe, porque es una persona muy cercana y me gustaba su voz así ronca de Ronca y abuelo. rasposa, es buenísima su ¿No? voz. Sí. Pero está dirigido, o sea, hablaste con él. Por Skype, ¿eh? O sea, tú fue por Skype, lo grabamos así. Estaba en Brasil y por todavía. eso sonaba tan pinche como de llamada lejana del pasado. Era porque era por Skype. Pero está muy bien. Está muy Muchas bien. gracias, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? Por favor, si les gustó de veras, nos ayudaría muchísimo que nos ayuden a llenar las 4 últimas funciones que nos quedan en la Cineteca. Esas estadísticas nos ayudan para poder brincar a otras ciudades o para poder después venderla en línea, ¿no? Solo el 5% de los documentales, me dijeron este número, no sé, pero supuestamente solo el 5% de los documentales logran una recuperación económica. Matria aspiraba a eso, pero después de ver cómo nos ha ido en 3 semanas, no creo que nunca vamos a regresar toda la lana que le invertimos, pero por lo menos, pues no sé, que nos alcance a pagar a los otros 127 que participaron en la película, pues aunque sea un mes de renta, ¿no? Sí, pero también yo creo que la distribución en streaming es lo que va a ayudar mucho a los documentales y es lo que está funcionando muy bien. Digo, hay una sección grande en Netflix y en algunos otros lugares que tienen esa idea de tener más documentales en streaming. Entonces creo que sería la opción con la película. Pero digo, yo le he recomendado mucho, y mucha gente la ha visto, ¿eh? Sí, y la han recomendado mucho. O sea, me han hablado, o sea, yo ya la había visto por la comisión de los Arieles, pero ¿Por qué no ganamos los Arieles, Carlos? No es cierto. Yo te voy a entrevistar a ti. ¿Por qué no ganamos los Arieles? los Arieles es todo un problema. Es terrible. Digo, lo que tengo que decir es que finalmente, como decía Borges, la democracia es error de la estadística, ¿no? Entonces, tú votas y yo siempre por las que voto, Nunca ganan. casi ni llegan a nominar, ni a nominarse. Es terrible. Yo veo, ¿quién votó por eso? O sea, porque de repente es muy complicado porque en la Academia Norteamericana los que votan por el documental son los que han sido nominados o han ganado documental. Pero en la Academia Mexicana todos votan. Los actores. Los actores, todos votan. Entonces alguien habla de edición y pues votan los actores, el de efectos especiales vota por mejor actor. Entonces de repente sí no hay un criterio, es todos los que somos académicos votan por todas las nominaciones. Entonces ahí de repente tendría que ser un poco más específico, tendría que haber la gente que hace documentales votar por cuál sería el documental, ¿no? Esa sería mi visión. Estuvimos preseleccionados para el Ariel y no quedamos en la sexta final, son 6 películas las que quedan nominadas, que nos hubiera encantado quedar. Y entonces, ahora que tuvimos la rueda de prensa hace 2 semanas y media, decía ante los medios, miren, de las 6 que quedaron ahí, digo, yo no estoy diciendo que mi película sea mejor, pero estoy seguro que vamos a hacer más ruido que cualquiera de esas 6. No, sí, definitivamente. A mí me extrañó. Digo, yo voté por tu película y cuando vi las nominaciones, como siempre me pasa, me quedé sorprendido. Dije, y además siendo tan pocos documentales, deberían de haberlos puesto a todos, digamos, Pues sí, ya en esa competencia. Pero bueno, además casi no, vota muy poca gente en la primera etapa. La academia hace un esfuerzo porque la gente vote, porque los académicos voten, pero esa primera etapa, que es la de las nominaciones, muy poca gente vota. Luego la que sí votan es cuando ya están nominados y votas por quién es el ganador. O sea, ahí sí ya votan todos, casi. Ya. Pero ya es muy tarde, digamos, ¿no? También son muchas películas de ficción, de repente ya están inscritas 40 o 50 películas y es todo un trabajo verlas, ¿no? Que es la responsabilidad de académico, pues tienes que sentarte y ver todas las películas. Y por eso pude ver la tuya. Bueno, ¿cómo vamos a regalar los libros? A ver, ¿a quién? O los aventamos así, nada más que están medio grandes, podemos descalabrar a alguien. Antes de que los avienten, a mí me interesa mucho tenerlos a los dos, en especial porque hay una cuestión de trabajo de archivo que pasa por
por la nación, por la patria. Digo, pensando mucho en tu película de Colosio, Carlos, y bueno, esta otra faceta que revelas, Fernando, a través de la exhumación del archivo de tu abuelo. Entonces, como documentalistas ustedes, digamos, ¿cuál es su perspectiva frente a este trabajo sobre archivos donde lo político está, digamos, en el centro, está operando discursivamente? Bueno, de entrada, yo no sé, ¿tú te consideras documentalista? No, yo me considero un director de cine. Yo me considero Y artista. un que contador hizo de una historias. película. Exacto. Yo me considero un artista que hizo una película y porque apenas he dirigido una y pues vamos, sí he hecho muchos videos, pero no sabría. Muchos. No, Y no muchos sabría making ofs también has hecho. Sí, he hecho muchos making ofs, pero no me considero así el documentalista, hueso colorado. Digo, hice un documental y ahora estamos haciendo una ciencia ficción. ¿No? La consecuencia lógica de obsesionarse con el pasado es empezar a pensar en el futuro, más cuando tienes chavitos, ¿no? Yo ahorita ya tengo uno de 11 meses, estamos ahorita haciendo una ciencia ficción, nunca he hecho ficción, nunca he hecho dirigir actores y eso, entonces va a ser otra aventura también que igual con esta me tardé 6 años, igual con la próxima me tardo 10, ¿no? Esperemos que no. Pero, entonces, te digo, no sé si eso, ya, o sea, por haber hecho un documental me pueda yo expresar como un especialista documentalista. Yo creo que más bien tuve la gran fortuna de encontrarme un archivo maravilloso del abuelo, que nadie iba a hacer nada con él, que ya me lo van a heredar las tías, aunque me odian por haber hecho la película, porque saben que nadie va a hacer nada con eso y que yo lo voy a cuidar. Entonces, pues, me quise aventar el tiro, la curva de aprendizaje de poder contar una película, contar una historia, dejar mi vena de artista experimental videográfico y contar una historia y poder hacer que la gente vaya y pague su boleto que ese es un gran reto, yo creo, llegar a salas. Sí, llegar a salas y que la gente pague el boleto. Es gravísimo. O sea, es como aunque hagas publicidad, los invites, les des el boleto y los lleves a la. Luego no quieren entrar. Yo tuve que estar empujando gente acá afuera para que entraran. Y trayendo sillas también. Sí. Pero lo que tienes es que tienes un gran archivo y eso me pasó, por ejemplo, me ha pasado en las películas que hice para la película de Tlatelolco Verano 68, que hice una ficción y una serie de televisión que está censurada, que la compró Gobernación y a mí me editaron la película y hubo el corte mío y luego hubo el corte de los productores, entonces me tuve que sentar durante 6 meses cada domingo rehaciendo el corte y me decían que lo que no quería meter, que lo dejara para lo que querían ellos quitar, lo dejara para la serie. Dijo, son 12 capítulos, ahí metes todo tu rollo de si Díaz Ordaz era agente de la CIA, un periódico, un personaje tipo Julio Scherer, todo eso lo dejamos en la serie y inmediatamente que lo terminamos lo compró Gobernación, pagó un precio muy alto por él y está archivado desde hace 4 años, lo tienen y no lo han sacado. Pero ahí, para esa película, lo primero que hice fue un documental que se llama sobre el año del 68 para poder hacer la película. Yo creo que es muy importante en esto, lo que tú tenías era un gran archivo, o sea, tú tenías mucho de qué hablar, o sea, te podías haber ido por un montón de lugares. Entonces, teniendo esa gran posibilidad, ese gran abanico, te sirvió para poder destilar y poner en esta película que es muy entretenida, que es como una caja de sorpresas, como que vas abriendo y van apareciendo más cosas, pero fue gracias a que lo que dejó tu abuelo, que era todo ese archivo, que además lo estaba viendo yo ya viéndola por segunda vez, y claro, o sea, todos esos recortes, todos los papelitos doblados, que ya no se acostumbra, la gente los tira, pero tu abuelo tenía gavetas y gavetas y cosas y fotos y demás, de lo cual pudiste hacer la película, de ahí ya nomás fuiste juntándolo, ¿no? Y eso creo que también nos pasó en Colosio y demás, que tienes todo ese material, entonces ya cuando llegas a hablar con los actores o cuando llegas a hablar con el director de arte, pues tú ya tienes un mundo mucho más grande, entonces es mucho más decir qué es lo que quieres y cómo lo quieres. A mí, yo tuve bueno, el corte final sí lo edité, me tardé 2 meses, 16 horas enfrente de una computadora y me costó mucho trabajo saber cómo contar la historia, pues digo, porque a mí mis amigos cineastas me hablan de algo que desconocía completamente, que se llama arco dramático, sí. ¿No? Yo decía, ¿qué es eso? En La Esmeralda no nos enseñaron eso, ¿no? Y me tardé mucho tiempo como entender en eso, cómo puedes ir, ¿no? Generando la emoción, involucrando a los personajes, no soltando toda la información de golpe, seduciendo al espectador. Entonces, pues yo disfruté mucho, digo, la curva de aprendizaje, pero creo que no era tan fácil tener también tanta información, ¿no? El primer corte era un monstruo de 1000 cabezas, donde aparte yo quería hablar de México más que del abuelo, y entonces hablaba de la historia, eso viene en el guión del libro, hablo de la historia del mole y de la lucha libre, de las carnitas, y pues al rato el abuelo ya no aparecía, ¿no? Entonces, gracias a la asesoría de Valentina Leduc, de Cristian, que al rato va a venir,
que me decían, no pierdas de vista al abuelo, la historia es del abuelo, y el abuelo es el que va a ir a hacer avanzar la historia. Y de ahí el abuelo es el que te va a mostrar México, o sea, de lo particular a lo universal, y fue muy claro y funcionó muy bien. Exactamente. Fernando, felicidades. Gracias. Qué bueno que ya terminaste esta película. Yo te vengo siguiendo desde hace mucho rato que te disfrazabas en el Macás, ¿te vas a acordar? Y ahora te toca hacer esta película. Tiene para mí dos cosas que son muy importantes. Pues muestras, desgraciadamente, lo digo en bonito, es tu abuelo, pero muestras lo que es el origen y cómo funciona el priismo, que desgraciadamente seguimos padeciendo. Y por otra parte, te haces una película completamente familiar, completamente, también por lo que conozco y porque conozco a tu familia allá en Morelia, la parte familiar es un núcleo que te va diciendo hay que atreverse, hay que atreverse, hay que atreverse. Yo me atrevo a decirte que también eres un poco como tu abuelo. O sea, así de inquieto y así. O un mucho, ¿no? O sea, de repente te brinca acá, de repente te acá. No pares, sigue adelante. Gracias. Qué bueno que esto ya está hecho y qué bueno que tenga esta difusión. Felicidades. Muchas gracias. Yo quiero insistir en el asunto de Matria. Me parece como muy evidente que el gran material documental con el que contabas el archivo era el del abuelo y que estás contando la historia del abuelo y a través de él la historia de México, pero no quisiera olvidar que hay algo que se construye detrás, que creo que el título acentúa y que creo que es muy importante, que es la figura de las mujeres en esta historia. Sí hizo esto contra los nazis y hizo todo el argüende, pero era un abandonador de hogar. Quien levantaba el hogar y quien levanta el hogar de la patria mexicana, pues son las mujeres, ¿no? Entonces a mí me gusta cómo esas figuras femeninas, esas dos mujeres en realidad son las que le dan el título a esto y que permiten ver el vacío de toda esta construcción masculina y patriotera y demás, ¿no? De hecho, en el guión original hablamos también de las revolucionarias, ¿no? Y de las que se tenían que disfrazar de hombres para poder participar en la revolución. Todo eso lo teníamos en el primer corte, había mucho archivo, pero cuando decidimos nada más seguir al abuelo, pensamos que digo, era como la historia más redonda, pero también dejamos como estos momentos cuando se habla de la abuela, ¿no? Como más emotivos y como la presencia, digo, yo creo que la abuela está presente bueno, a ella sí la conocí, ella es la que pues la que padeció más al abuelo, al fin y al cabo, ¿no? Pero no sé, como que para mí el guiño del nombre tiene que ver con que es también la parte de mi madre, ¿no? Mi madre es la que también sale llorando, mi madre es la que ha tenido que pues asumir esta terapia de shock con esta película, ¿no? Porque apenas ahora que la presentamos en la Cineteca, por primera vez después de 2 años, se atrevió a verla en una sala con toda la gente. Y cuando la gente se ríe es cuando mamá está llorando. Entonces, para ella es muy incómodo, ¿no? Y mis tías, mi tía, la que sale ahí también diciendo que le hicieron brujería, apenas hace una semana se atrevió a ir a verla al cine y le encantó, ¿no? Quizás es porque ella es medio sorda, entonces no escuchó todo lo que decía en la película, pero ver a su papá ahí grandote, pues estaba feliz, ¿no? Y también leyó el libro, entonces también yo quizás, es quizás como más el fantasma del abuelo el que les atormenta y que esté tocando a mi abuela, ¿no? Su gran reclamo de mi madre es que ¿por qué le digo que fue su amante? ¿No? Y yo le he dicho, bueno, pues dame un sinónimo y lo cambio. ¿Cómo le llamo? ¿Qué le digo? Y amante es amor también. También. Estuvieron muy juntos. A mí me faltó el personaje tienes toda la razón en lo que dijiste. Estas mujeres que no están muy presentes, pero están sosteniendo el hogar. Me faltó un poco a veces, ya viéndola por segunda vez, el personaje de la primera esposa, que la enuncias muy al principio de la película, ¿no? Y se queda como en ese veremos, y mucho tiempo después ya se habla un poco más de ella, pero sí, no había cartas de ella, obviamente, ni nada de eso, ¿verdad? Faltó esa voz, como que faltó un poquito más de ella, de ese personaje, más allá de que sí sale lo de escuela y que era una mujer muy amable y que cuidaron a Adriana Cao Romero, la que escuchamos ahí hablar, que es la que toca el arpa, sí. es la única que ha aceptado hablar con nosotros.
Yo, para mí, la película, o cuando descubrí esta parte de la otra historia, de la que yo primero, cuando empecé esta película, pensé que iba a ser nada más un homenaje al abuelo, y cuando encontré la telenovela dije, wow, esto se dimensiona increíble, porque entonces ya es como, no es todo blanco, sino hay claroscuros. Entonces, yo quería terminarla con una carne asada con las dos familias. A lo cual mi mamá no quiso, las señoras tampoco. En el soundtrack que está en línea, que pueden ver en Panamérica con K, lo pueden escuchar, se escucha, metí una de las entrevistas igual por teléfono con la sobrina de María Cao Romero, donde se niega a participar y dice, no, es que yo no quiero hablar de eso porque yo a mi tía la quise mucho. ¿No? Entonces, pues como que sí intenté de algún lado meter más información, pero ya no había mucho de dónde entrarle. Y pues, pero quizás en Matria 2. Ahora es patria, ¿no? Entonces, no. En fin. Hola. Sí. Yo quería preguntarte cómo es que nace y de quién esta iniciativa de tener un acervo tan ordenado de tu abuelo, porque pues escucho la voz de tu mamá y de tus tías pidiéndote que no hables de esta historia de tu abuelo, y sin embargo hubo alguien que se preocupó por guardar de manera tan ordenada y lineal esa historia que no quieren que se sepa. Yo creo que el abuelo sí tenía algo de ególatra, entonces sí guardó muchas notas y muchas fotos y mucho archivo, pero acuérdense que mi abuela fue su secretaria, entonces seguramente pues la empezó antes de los 8 chamacos, estos 7 chamacos, pues, seguramente le empezó ayudando a acomodar el archivo, porque todas las fechas que aparecen en las notas de prensa es la letra de mi abuela. Entonces, a mí se me hace que más bien mi abuelo hizo todo su relajo, guardó todo el material, y después cuando mi abuelo muere, mi abuela hace todo este acomodo. Y en el libro, viene la parte de atrás del libro, es original, esto yo no lo escribí, y dice, este libro contiene la recopilación de la obra que con inteligencia, esfuerzo y tenacidad realizó a través de toda su vida un gran hombre, el señor Antolín Jiménez Gamas, y el que con cariño y concienzudamente elaboró como póstumo homenaje a su esposa, la señora Alicia González Cosío de Jiménez, para que tan digno ejemplo sea guía para los hijos y nietos de tan insigne maestro. Entonces mi abuela, pues todos los álbumes que yo me encontré ya armados por fechas, por temas, charros, masones, fue lo que hizo mi abuela. O sea, fue como la preeditora de la película, ¿no? Ella fue la que acomodó todo y la que después lo dejó en una esquina y nunca me lo enseñó. Toda mi madre ayer, hace 2 días, me decía, ¿en qué momento te enseñaron ese archivo, no? Pero nadie lo quemó. O sea, no. ¿Tú lo descubriste o...? No, de hecho, pues yo estaba con lo de Videoman y fui a preguntar si sí había sido Dorado de Pancho Villa. Y me dijeron, pues ahí está el archivo de tu abuelo, échale un ojo, ¿no? ¿Dónde? Yo no lo he visto. Yo viví en esa casa 2 años, cuando llegué de Morelia al DF. ¿No lo has visto? Ahí están todas las fotos. ¿Dónde? Entonces fue mi tía, fue por las fotos, unos librotes, y los bajó y dijo, mira, échale un ojo. Y como estaba ya cronológicamente, pues era una película. Y dije, wow, este es como Leonard Selick, ¿no? De Woody Allen, que va cambiando cada 10 años, va cambiando de personaje. Y dije, pasó de ser revolucionario y luego se viste como Godín y así. De Villa Obregón. Sí. Y entonces, no, y de hecho, aparte, este cuate de la revolución traicionó a Pancho Villa. O sea, con el que mi abuelo chambeaba, ¿no? Lo traicionó. Entonces, bueno, pues mi abuelo estaba ahí en una parte oscura de la fuerza, ¿no? Pero Sí, la entrada a Torreón es cuando Villa manda a matar a 300 chinos que los forman y se los van echando uno por uno como pudieron, pero 300 personas asesinadas después de la toma de Torreón. Entonces, bueno, nada, yo creo que fue una gran fortuna, la verdad, haber encontrado esto. Y cuando llego al archivo de los charros contra nazis, es cuando digo, esto es una película y no es una ficción. película. No, y digo, porque aparte todas las películas que tienen nazis les va bien, ¿no? Entonces, no sé si han visto el póster, pero el póster es un charro peleando contra los nazis. Entonces nos ha ayudado mucho el póster porque la gente, y vendemos mucho esta historia, ¿no? Vayan a ver la película de charros contra nazis, porque lo que menos queremos contar es toda la parte familiar, porque le echas a perder toda la historia, ¿no? Y bueno, le tocó una época en que el otro gran charro era Ávila Camacho, ¿no? Entonces, sí, él, que fue el último general, el último presidente militar que tuvimos, y era una persona que amaba a la charrería, ¿no? Entonces, muy llamativo eso. Y bueno, y también lo otro que no se menciona mucho es que tú lo entrevistaste, porque está Cedillo ahí, que este libro que es muy entretenido, muy fuerte, el de los nazis en México, que vale la pena leerlo, que hace todas esas conexiones con Azcárraga, con Alemán, con el PAN, con el secretario de Gobernación. Eso está en el libro, eso sí está en el libro. Pero compren el libro de este amigo que se llama Los nazis en México, es muy divertido, exactamente. Sí, exacto, muy entretenido. Sí. Hola,
Bueno, primero que nada quería como felicitarte, me gustó mucho y, o sea, como siento que todos los elementos como que vas trazando a lo largo de la peli, como que al final como que agarran un balance muy padre, o sea, como la historia familiar y como vas construyendo y también como retomando de la importancia que tuvo como el movimiento de la Revolución Mexicana y demás. Y también se me hace como bastante chido que como este elemento, que es el libro, que también puede complementar muchísimo como todo el contenido audiovisual. Y bueno, la pregunta, aparte de todo esto que es maravilloso, era como de qué manera te encontraste, o sea, al como ir descubriendo este archivo y como tu pasado, y también como qué cosas no te gustan o sí te gustan de esto que has descubierto. Mira, no puedo yo juzgar a mi abuelo porque tengo pues 6 años que conozco a mi abuelo, ¿no? Entonces, al contrario, yo estoy muy feliz de tener un abuelo. Yo tenía un señor montado a caballo en fotos de gran formato y que nadie hablaba de él, ¿no? Ah, fue muy chingón, hizo mucha lana, no preguntes. Entonces, pues no voy a juzgarlo a estas alturas del partido, ¿no? O sea, creo que a mí, al contrario, estoy muy contento de ahora tener un abuelo de carne y hueso que ya entiendo, que me sé más su vida que creo que cualquiera de sus hijos, ¿no? Y con eso me quedo yo, me quedo con que me reconcilio con esa parte del abuelo, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, aparte, el proyecto de Matria, digo, y por mi formación de artista plástico, es el libro, es la película, bueno, primero la película obviamente, pero es una exposición también. Entonces, tenemos ya una relación de piezas, de 100 piezas, que íbamos a presentar en Morelia, en Clavijero, pero los amigos de Clavijero se echaron para atrás. Entonces, no lo hemos presentado todavía, por si el Centro de Imagen la quiere. Y aquí comprometiendo. No, pero son todos los archivos del abuelo, son 50 piezas del abuelo y luego más aparte todos los dibujos que aparecen, los grabados y las reflexiones a posteriori que hemos hecho. Entonces, aparte, bueno, yo quería como darle esta percepción al proyecto que no nada más, es más, nunca en los medios hablamos que es un documental, ¿no? Porque luego la gente le da huevo ir a verlo, ¿no? Va a ir a ver este documental, no, decimos es una película de charros contra nazis, ¿no? Y ya. Y luego entonces tenemos una expo, tenemos un libro, tenemos un soundtrack, tenemos, ¿no? Queremos que la experiencia sea como diferente, ¿no? No nada más el boleto y la hora y 6 minutos que veas la película. Pero sí, tu abuelo era ese personaje, pero lo charro, por eso, o sea, tu relación con los charros es por tu abuelo, pero no lo conocías. No, Nada más era una imagen y a partir de ahí tú elaboraste y luego descubriste que había algo más en común, ¿no? No, y lo que es maravilloso es que hasta que yo no entrevisto a este cuate, señor de 92 años, y dice, tu abuelo era un charro de banqueta. Y en ese momento me cae el 20 que he visto cientos de fotos de mi abuelo y no hay ninguna de él haciendo una suerte. Y digo, wow, yo también soy un charro de banqueta, claro, porque también me gusta vestirme como charro. Entonces, pero dices, qué loco, o sea, ¿cómo puedes ver tantas fotos? Mi hijo va a ser un charrito de bicicleta. Pero ¿cómo no, o sea, cómo se te pasa, ¿no? Supuestamente somos ojos profesionales, ¿no? Y de repente dices, puta, sí es cierto, no hay ninguna foto de este güey haciendo un truco, ¿no? Y fue el presidente. Y no está en o sea, no está tampoco no hay ninguna foto, no solo haciendo la suerte, pero ahí, o sea, las fotos son muy… Entraba a caballo nada más con la bandera y eso, ¿no? Es como… El desfile. Era poser que le dicen. No, en fin, esas son las historias del abuelo. Sí. Allá. Perdón, antes que nada, Fer, muchas felicidades. Él es charro. Por 2 cosas. Y no de banqueta. Exactamente. Él sí es de veras. Exactamente. Fueron lo que me llevaron a ti, el tema de la charrería. Bueno, la primera, felicidades y gracias por tu honestidad. Gracias. La segunda es en base a la charrería. Yo también cuando vi la primera vez que una asociación se había formado de charros para pelear con los nazis, yo dije, oye, ¿a quién se le ocurrió esto? Ya cuando empecé a investigar, vi tu libro y dije, sí es cierto, o sea, sí es verdad. Entonces, a mí me sorprende mucho porque he leído mucho sobre charrería y en ningún libro de charrería mencionan esto. Ok, esa es una cosa. La otra es precisamente ahorita lo que estaban abordando, de charro de banqueta. Qué triste que se refieran así hacia una gente que sí tiene pasión por el gusto del caballo. Hay veces que muchas gentes, y yo me incluyo entre ellos, que no podemos estar dentro de una asociación por varios factores y sobre todo porque los charros son muy elitistas para entrar a su círculo social, la verdad. Pero bueno, aquí yo también me considero charro de banqueta, como tú dices. Afortunadamente sé montar, me gusta mucho, no sé si viste mis fotografías. Sí. Y digo, eso fue lo que me llevó a ti y de verdad muchas felicidades.
Y ojalá, y me sorprende mucho que las asociaciones charras no apoyen esto. Y sobre todo porque tú eres amigo del arquitecto Pascual, Del que es hermano presidente de la Federación Mexicana de Charrería. Bueno, fui al desfile y a todos los charros les regalé su postal y regalé varios libros y les dije, vayan a ver la película. Ya, si no van, pues bueno, no sé. Pero fíjate, yo no lo digo despectivamente que sea charro de banqueta. Lo que pasa es que es un efecto, o sea, la charrería fue una invención, y tú lo sabrás mejor que nadie, que se da para las grandes urbes, entonces en los 20s. Entonces, pues al final terminan siendo charros de banqueta porque pues, andan en las banquetas los caballos, no es que estén en el campo, ¿no? Entonces, yo salgo en bicicleta en el desfile del 20 de noviembre, que me colé, que ni les pedí permiso y dije, ahí voy, y me traje un camarógrafo y dije, cáchame lo que puedas, ¿no? Y me veían y se me quedaban viendo raro los charros porque traigo mi traje de hipergala, ¿no? Me decían, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces en bicicleta? Pues no me alcanzó para el caballo porque el traje es muy caro, pero yo creo que hay… Lo que dice Lila Downs es un poco cierto, o sea, quizás habrá también que repensar algunas tradiciones y cómo podemos hacerlas un poco más accesibles, ¿no? Para que todos tengamos caballos está difícil, pero yo creo que estaría increíble que cada mexicano tuviera un traje de charro, perdón, ¿no? Yo creo que yo pongo mucho el ejemplo de que si yo fuera japonés tendría un kimono y un sable, qué sé yo, no sé, es algo como de identidad, ¿no? Y yo lo entiendo de esa manera, o sea, necesariamente. Pero sí, yo digo, mis primos, la parte materna de mi familia son gente de Zacatecas y todos son charros, pero sí he notado que hay, tengo a mi hijito también vestido de charro en una cosa que hice, pero he notado que ha habido una cierta decadencia. O sea, yo veo a mis primos que son de mi edad, todos son charros, y tienen las sillas piteadas, ya sabes, el cinturón piteado, todo eso, pero sus hijos no, sus hijos andan en cuatrimotos. O sea, sus hijos ya, y se van, hacen sus famosas, ¿cómo se llaman? Las cabalgatas, estas que se van, son muy católicos, se llaman la Virgen y la cabalgata, 3 o 4 días, y los sobrinos hacen lo mismo, pero con sus cochecitos. O sea, y no quieren seguir, solo una de ellas, la hija de uno de mis primos, es charra. Es escaramuz. Sí, exacto, y él lo hace, exacto, es lo que… Así es. Y ella lo ama, pero es uno de… Son 13 hijos y son como de dos personas salieron 80 personas y solamente hay una de la tercera generación que le gusta. Que le gusta. Y de cuatrimotos a bicicletas, pues mejor charros en bicicletas. Exacto. La verdad. Okay. Bueno, y la última es, pues debes sentirte muy orgulloso porque al final de cuentas lo bueno aquí en este país no se apoya. Eso es otra realidad, la verdad, y felicidades nuevamente por tu proyecto. Gracias, amigo Ramón. Un abrazo fuerte. Va la última pregunta, nos dijeron. Felicidades por el material que nos comparte. Yo soy de origen colombiano y como muchos latinoamericanos, pues conocimos a México a través de sus canciones y nos alimentó el imaginario realmente de la música de México y nos imaginamos a México a través de sus canciones, ¿no? Durante muchos años. Ya luego que llegué acá hace como unos 10, 12 años, resulta que era un México diferente con el que me encontré. Mi pregunta va con respecto a la canción que incluye ahí en el documental sobre ese huapango. ¿Está hecho es profeso para el documental o es un material que realmente ya existía o cómo ha sido esa inclusión de esta canción que habla sobre los alemanes y los aviones y demás? No, todo eso sí fue hecho exprofeso para la película. La canta Osiris Caballero, que es un gran amigo. Me encanta el guapango, me encanta el son y una de las chambas que he hecho para Net Fradera, porque son de las que no cobran en la película, entonces más bien yo le intercambio el trabajo por diseñarle sus discos, hacerle las fotos de sus discos, y ahí encontré este chavo que es súper talentoso, y él no compuso la canción, es el son del caballito, nada más que las letras las hicieron exprofeso con toda la anécdota del abuelo. Esa es la canción con la que cierra, y el corrido de Juan Cirerol sobre Antolín Jiménez, pues obviamente tampoco existe, es un corrido contemporáneo que se hizo exprofeso para la película, y bueno, pues no sé, es para tener esta banda sonora tan rica, ¿no? Sí, en experiencias. Entonces esa la pueden también, está completita en el soundtrack, la banda sonora de Matria, que está en Panamérica con K, lo pueden buscar, y ahí aparece la banda sonora, dura 32 minutos. También está el trabajo de Jessica Herreman, que es mi esposa, coeditora de la película, y la primera rola con que abro la película es de Jessica. Es buena esa pieza. Sí. También está ahí en el soundtrack. Entonces, pues con eso nos vamos. Sí. Bueno, un aplauso y felicidades de nuevo a la gente que se acerca aquí.
Gracias. Pero a ver,